Sean todos bienvenidos, así que damos gracias al Señor por vernos nuevamente en este lugar. Lo que para muchos podría ser tan común, salir de la casa y estar nuevamente reunidos, créanme que cada noche, cada segundo, cada día se libra una guerra espiritual, una batalla espiritual, y por la gracia y la misericordia del Señor no hemos sido consumidos y estamos en este lugar. Hace un momento, mientras estaba sentado ahí, recordaba una noticia que vi, de hecho un video que a mí me conmovió muchísimo. Estas personas que agarran viaje para Estados Unidos de manera ilegal, pues se enfrentan a tantos riesgos. La policía de frontera, o la migra como se le llama, encontró a un muchacho casi en un estado moribundo, con sus labios reventados, sus brazos llagados, sus piernas llagadas, y lo atendieron, le daban agua, pero lo que a mí me impactó es que esta persona se les tiraba encima dándoles gracias, y ellos le daban agua, y aquel hombre parecía que aquello era lo único que estaba buscando en toda su vida. Aquella agua era para él como todo lo que hubiese deseado en toda su vida. Y algunas veces él quería como caer de rodillas ante ellos, y lo levantaban nuevamente y les decía gracias, gracias por encontrarme. Ahí este hombre no estaba pensando, me encontró la migra, qué desgracia, todo este esfuerzo que he hecho. No estaba pensando en eso, solo estaba disfrutando el agua que le daban, y hasta se le echaban, después de que le daban en la boca, se le echaban en la cara, y este hombre reía y alzaba sus manos y decía gracias a Dios y gracias a ustedes. Y cómo disfrutaba aquel poco de agua. Se le olvidó todo a él, o sea, todo el esfuerzo que ha hecho en el camino, pero lo más importante es que lo atrapó la migra. Se acabó el sueño, pero en ese momento él solo pensaba en el deleite de estar disfrutando el agua que tenía. Pues pensaba también en eso, que a veces cuando estamos llenos y satisfechos de algo, se vuelve tan común y perdemos la sorpresa y la admiración. Lo que Dios hace por nosotros todos los días, a cada instante y a cada segundo, a veces nos parece que ya es una obligación que debe ocurrir, y olvidamos que Dios pelea por nosotros todos los días, y que mientras nosotros dormimos, Él pelea por nosotros, y nos olvidamos muchas veces de caer de rodillas como hacía este hombre, alzando sus manos y disfrutando aquella agua que caía en su cara y que podía tomar. Ojalá que esta mañana podamos meditar un poco en eso y venir al Señor no de manera mecánica hoy, sino que pueda haber en nuestro corazón ese redarguir, ese sentir, porque el Espíritu Santo, yo quiero decirles que habla todos los días, a cada instante y a cada momento. Justamente en la noche, en la madrugada, hoy que nos levantamos, hoy que fuimos al baño, Él está convenciéndonos. Pero si estamos saciados de lo que buscamos, pues no hay sorpresa, no nos maravillamos. Y hoy hasta podemos bostezar al estar en el culto, despreciando este medio de gracia tan maravilloso, despreciando que miren, nuestras manos están bien. Hoy podemos respirar sin ayuda de un tanque de oxígeno, no estamos hospitalizados y no somos mejores de los que quizás hoy están sufriendo en una condición como esa. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor, y quedémonos juntos todos exaltando y glorificando su nombre. Padre, te damos gracias esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor. Te exalto por todas tus maravillas, Señor, por tantas cosas buenas de las cuales tengo conciencia. Inclusive, Señor, quiero alabarte esta mañana, quiero adorarte por todo aquello que es ajeno a mi conciencia, por todo aquello que tú haces a mi favor sin que yo me dé cuenta. Bendito seas, Señor. Sinceramente tu amor es inexplicable, tu bondad es tan maravillosa, tu misericordia es inescrutable, oh Dios. Bendito seas esta mañana, Señor. Exáltate con la alabanza de tu pueblo. Padre, gracias por tu amor, gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por mí, gracias por pagar por mis pecados, gracias por saldar mi deuda. Señor, gracias por producir el gozo de la salvación, gracias por cruzarte en mi camino cuando menos lo merecía. Gracias, Padre Santo, por el toque especial de tu Espíritu Santo
que llegó a convencerme de mi pecado. Señor, y hoy rindo gratitud, rindo mi vida y rindo todo mi ser para que mi vida, mi cuerpo, mis manos y todo mi ser sea un acto de adoración delante de ti. Te exaltamos y te adoramos con estos cantos, Señor, y queremos hacerlo con deseo, con hambre y sed de justicia. Señor, con reverencia y con santo temor delante de ti. Exaltado seas, Padre Santo. Aleluya.
mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El gozo del Señor, fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. El Señor me llenó de gozo, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Señor, que estas palabras que acabamos de decir en estos cantos realmente sean motivo de meditación. Realmente tú nos has libertado de estas cadenas a todos los que estamos acá en este lugar, y cada quien puede responderse. Cada quien puede responder delante del Señor si ha sido libre ya de las cadenas del pecado. Él siempre ha querido hacerlo. Desde hace más de 2000 años Jesús tuvo una acción de redención para salvarnos. Señor, que esta mañana sea un espacio para no pasar por alto el milagro de la redención, el milagro de la salvación. Que tu Espíritu Santo, Señor, no sea ignorado una vez más, porque con amor nos ha traído a este lugar y con amor nos está llamando, inquietando para examinar nuestros corazones esta mañana. Querido amigo, querido congregante, no estamos en este lugar por una coincidencia. El Señor le ha permitido estar acá justamente hoy
para exponerlo a su presencia, para invitarle a caminar con usted, para invitarle a ser parte de su reino. Pero para ello el Señor debe liberarnos de las cadenas del pecado.
ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti. En la Escritura tenemos tantos pasajes, tantas historias de personas que una vez que su corazón fue invadido por ese amor de Cristo, no miraron circunstancias a su alrededor, solo vieron a Cristo. Pienso en el caso del eunuco etíope que arriesgó tanto para ir a Jerusalén. En el corazón de este hombre ya había ocurrido algo precioso, porque desafió su entorno, su cultura, su puesto de trabajo y sobre todo un largo viaje que representaba muchísimo riesgo y peligro. Igual Zaqueo tenía una reputación de lo peor. Sin embargo, su corazón fue alcanzado por este amor de Cristo y no vio circunstancias, sino que se movió hacia Jesús, se movió hacia esa única esperanza de salvación. Y podríamos mencionar varios personajes, pero la reflexión es necesario que hoy se quede en nosotros. Hemos sido alcanzados por el amor de Jesús, pero ¿qué pasos estamos dando hacia el que sí puede salvarnos? ¿Qué acciones estamos tomando para meditar, para escudriñarnos, para exponernos a semejante majestad, a semejante santidad de gloria? Yo creo que el Señor nos permite estos espacios, sin duda alguna, para mostrarnos aún más su amor, su gracia, su misericordia. Ojalá que hoy no sea un día más desechado. Ojalá que la presencia y la persona de Cristo no sea una vez más rechazada. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos a arrepentirnos. Ese es el amor inigualable, incomparable de Jesús, el cual no nos cansamos de predicar, aunque parezca repetitivo, cansado, lo mismo. Pero es el amor que nos alcanzó un día a nosotros y nos quitó la venda de los ojos. Y hoy podemos decir como aquel ciego: antes no podía ver, antes era ciego y no podía ver, pero ahora veo la luz. El Señor está pasando por este lugar, así como pasó hace más de 2000 años por aquella aldea, por aquel lugar donde estaba aquel ciego implorando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese Jesús está pasando por aquí, está en este lugar y puede hacer lodo también para poner en nuestros ojos, hablando en un sentido meramente figurado. Tiene esa disposición para hacer que podamos ver la luz gloriosa, para ver a Jesús nuestro Salvador, nuestro glorioso Salvador. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Mi amor te
es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, oh Dios, porque no hay palabras cómo explicar este amor. Cuando tenemos que hablar de tu amor, sinceramente se tiene que abrazar con fe, porque hasta el apóstol Juan dijo de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal manera es una inmensidad que no se puede poner en palabras, que es difícil poner en palabras. Porque es un amor inigualable, inexplicable, Señor. Pero nosotros hemos creído por fe, hemos abrazado tu llamado por fe. Y es nuestra oración, Señor, para que todos los que nos ven, nos escuchan y los que nos visitan, podamos tener esa fe en ti, esa fe que nos alcance para salvación. Que podamos fijar nuestros ojos espirituales en la obra redentora de Cristo. Que podamos arrojarnos con confianza, Señor, en tus brazos. Y que podamos decir, no de manera superficial, sino con una profundidad, desde el corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que ese todo abarque, Señor, vencer la tentación, vencer el pecado. Porque no estamos solos. Señor, cuando tenemos comunión contigo, dejamos de caminar solos, dejamos de luchar solos. Y nuestra lucha ahora es tu lucha, Señor. Nuestros problemas ahora son tus problemas. Nuestras debilidades son pasadas a ti y tú tienes cuidado de ellas, Señor. Mi senda
Bendito sea, Señor. Y la expresión más práctica y sublime es: gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. ¿A quién más, Señor, le debemos esto más que a ti? Señor, descansar en ti es lo más maravilloso que puede haber. ¿Cuántos años resistiendo? ¿Cuántos años peleando? Y estaba tan cerca la redención. Señor, tu amor es tan grande, tan incomparable. Permite, Padre Santo, que los ojos de todos sean abiertos. Deseamos con todo el corazón, los que te conocemos, que también todos te conozcan. Cómo anhelamos que todos puedan disfrutar de tu gloria, de tus bendiciones, de tu amor, de haber nacido de nuevo, de haberse convertido y caminar contigo. Señor, esta mañana una vez más también nos exponemos a tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo, como suele hacerlo y como siempre lo hace, ministre los corazones. Y que hoy, Señor, pues pueda haber disposición de cada vida, de cada alma, disposición a escucharte a ti, a escuchar tu palabra y lo que tú quieras decir, Señor, que sea conforme a la necesidad de cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. La Iglesia Cristiana de Honduras, desde su centro de estudios bíblicos en la ciudad de Tegucigalpa, presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Una vez más, pues sean todos bienvenidos. Qué gusto, nuevamente, como decía al inicio, cuando comenzábamos, pues no todos estaban incorporados, es vernos nuevamente. Y para nosotros, los que Dios nos ha permitido el honor de pararnos acá, pues qué gran honor. Así que con temor y temblor tomamos esta responsabilidad, o asumimos esta responsabilidad, buscando primeramente el rostro del Señor, y que sea el Señor, como orábamos hablando, porque así como le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios le dijo a Samuel: yo veo el corazón. Así que yo puedo verles a todos ustedes, pero Dios está viendo el corazón. De hecho, está el Espíritu Santo tocando sus corazones. No me cabe la menor duda, porque Él es el que convence de pecado. En los cantos todos estaban relacionados con la paz, con esa paz que solo podemos encontrar en Jesús. No la paz que temporalmente nos produce una circunstancia apacible o una circunstancia buena. El sábado que pasó, no ayer, sino el sábado anterior, teníamos una reunión acá con las maestras de escuela dominical. Y yo traje una reflexión para ellas de la vida de Job. Y yo encantado me tomé casi toda la mañana hablándoles de que Job era sufrido y que él no reaccionó. Bueno, y reflexionamos en cada circunstancia de Job. Cuando cierro este aparato y termino la reflexión, me avisan: mire que le acaban de chocar el carro ahí abajo, el carro que tenía parqueado, y salgo a la carrera. Era el de la reflexión y miro mi carro metida toda la puerta del lado del chofer. Pero lo primero que se me vino a la cabeza, y todo el discurso que acabo de dar de Job, del sufrimiento, que sin merecerlo, y toda esta cuestión. Solo me reposé un poquito sobre el carro y traté de incorporarme, pero soy ser humano. No puedo negar que subí acá contrariado y con un profundo sentimiento, pero con paz en mi corazón. Entonces, yo quisiera reflexionar esta mañana justamente bajo este tema: la paz que solo Cristo pudo conseguir para nosotros y en nosotros. Es un medio de gracia. Se ha comenzado a hablar
justamente de la gracia que solo podemos encontrar en Cristo, para exaltar el nombre de Cristo, para exaltar la obra redentora de Cristo. En los primeros siglos de inicio de la iglesia, había tanta persecución, tanta muerte, que muchos cristianos soportaron toda la inclemencia, la pérdida de seres muy amados, el maltrato, azotes, derramamiento de sangre a su alrededor, en su entorno. Pero Eusebio de Cesarea, que describe tantos escenarios que ocurrieron, cuenta un evento que ocurrió donde muchos cristianos fueron atrapados. Y delante de ellos se comenzaron a matar a otros cristianos, a despedazar a otros cristianos. Pero los que morían alzaban sus manos y se ponían en manos del Señor y exaltaban el nombre de Cristo. Y los soldados les preguntaban: ¿César Curios o Cristos Curios? ¿Jesús es el Señor o César es el Señor? Y muchos, al ver cómo traspasaban a algunos de sus compañeros o a sus hijos, decían: César Curios. Y eran obligados a dar la ubicación de algunos cristianos que estaban escondidos. Y la matanza arreciaba aún más. Con el tiempo, estas personas entendían que a dónde iban. Habían negado a Cristo, habían traicionado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero ¿a dónde ir? Entonces corrían, porque ellos sabían todos los escondites de la iglesia o de los cristianos de aquel entonces. Y cuando ellos llegaban, algunos se incomodaban y les rechazaban. Y le envían una carta a Leonidas, uno de los padres de la iglesia. Le dice: aquí están estos que decían que eran cristianos y nos traicionaron. ¿Qué hacemos con ellos? Y Leonidas devuelve la carta y le dice: deben recibirlos, perdonarlos y amarlos, porque ellos hasta ahora han conocido la iglesia, pero no al Cristo de la iglesia. Y el relato que sigue de estas personas que fueron aceptados es que ellos no habían comprendido la dimensión de tener una relación con Dios, de tener una comunión real y verdadera con Dios. Porque al entrar, al ser recibidos y meterlos a las catacumbas estas donde se escondían, encontraron a personas con sus cuerpos mutilados, encontraron personas sangrando, encontraron personas de las que ellos fueron testigos, que les asesinaron seres muy amados, seres cercanos, y los encontraron adorando. Y cuando ellos preguntaban: ¿qué pasó? O sea, ¿cómo pueden estar en esta actitud si tienen parientes que recién han sido asesinados o tienen sus cuerpos algunos mutilados? Y la respuesta de estos cristianos es: nosotros recibimos las palabras de Jesús cuando dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la ofrece. Muchos cayeron de rodillas y ahí ocurrió para ellos, a partir de ese momento, una conversión real y verdadera, no basada en circunstancias, sino basada en un amor genuino por la obra redentora de Cristo. Y esto nos debe llevar a todos nosotros a una reflexión. Nosotros no tenemos acá hasta el momento una persecución de estos niveles. Tenemos la libertad de venir a la iglesia, de tener las Biblias que decíamos en nuestra casa, hasta en el teléfono, en todo lado. ¿Con qué actitud venimos acá a este lugar? ¿Qué nos motiva a estar en este lugar? Si nos toca sincerarnos delante de Dios, no delante del pastor, no delante de los líderes de la iglesia, no delante de los demás congregantes en la iglesia, pero si tuviésemos que estar frente a la presencia del Señor, ¿cómo nos veríamos delante de Él? La paz que solo Cristo pudo conseguir. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo repito: justificados pues por la fe, no por las obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
ya iremos reflexionando un poco más profundo en algunas frases de este versículo. Pero antes quiero introducir esta reflexión contándoles una historia. En la ciudad de Lomé, capital de Togo, existe un mercado muy peculiar, conocido entre la tribu Ewe como el mercado de los muertos Yobo. Y para esta tribu, la palabra Yobo en el idioma de ellos sirve para definir la palabra blanco o para denominar al hombre blanco. Entonces, este lugar es como una ONG donde los familiares de las personas que han muerto donan toda su ropa para ser donada a diferentes países africanos. En este caso, Togo es uno de estos países. Y para las personas de esta región, este lugar es una bendición y se llama así, el mercado de los muertos Yobo. El mercado de los muertos Yobo, el mercado de los muertos blancos. Este mercado representa una enorme bendición porque ahí encuentran camisas finas del más alto nivel, vestidos elegantes, trajes costosos y ropa que es de altísima calidad que no podrían adquirir de otra manera. Pero en cierta ocasión, el presidente de la junta de un seminario bíblico de esta ciudad vio venir a dos jóvenes con un vestuario espléndido. Ambos vestían trajes muy costosos y muy elegantes. Entonces, mientras sonreía, él comentó: estos muchachos visten tan bien como el presidente. Entonces un estudiante le respondió: es porque fueron al mercado de los muertos Yobo. Aquellos jóvenes llevaban ropa que originalmente pertenecía a otra persona, que otros habían pagado el costo tan elevado de la prenda. Esta historia quizás puede parecer sencilla, pero nos sirve para ilustrar el hecho cuando un pecador viene a Cristo, viste las ropas de justicia, se viste con las ropas de la justicia de Cristo. Y esas ropas, al que viene a Cristo a convertirse, al que viene a Cristo arrepentido y nace de nuevo, no le costaron nada. Pero sí tiene un precio. Hubo alguien que sí pagó el precio por ellas. Con esto quiero llegar a ilustrar y que se quede la imagen de la gracia de Cristo. Cómo hemos realmente nosotros obtenido nuestra salvación. Y es que la salvación no solo es que Dios ya nos salvó de la esclavitud del pecado, sino todo lo que conlleva el hecho de caminar con el Señor. El apóstol Pablo expresó esta verdad de manera maravillosa en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo no quiero que usted se quede hoy solo analizando la información que quizás usted ya conoce y ya maneja. Yo quisiera que el pensamiento de su corazón justamente esta mañana trascienda el escenario y el conocimiento, y que vaya a lo más profundo de su corazón, porque el Espíritu Santo está en este lugar, y el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo es convenciendo a cada uno que no tiene esa relación con el Señor, convenciéndole de pecado, y lo ha venido haciendo durante tanto tiempo. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador, no porque sea justo en sí mismo, sino porque la justicia perfecta de Cristo ha sido acreditada a su cuenta.
Y es por eso que Romanos, el versículo que acabamos de leer, 5:1, no comienza hablando de nuestras obras, ni de nuestra religión o de las prácticas religiosas que tengamos. No comienza hablando de esfuerzos que podemos hacer, de capacidades que tengamos, de virtudes que tengamos. Comienza hablando de algo que Dios hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros y que jamás habríamos podido hacer por nosotros mismos. Esto es gracia. Él nos ha otorgado, al puesto bajo nuestro alcance un regalo que no merecemos y que no podríamos pagar. Por eso el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted observa cuidadosamente, no dice que justificados pues por la fe estamos tratando de tener paz. No dice esperamos llegar a tener paz. No dice tal vez podríamos tener paz. Dice justificados pues por la fe. Tenemos, a partir del mismo instante que Él nos justifica, tenemos paz para con Dios. Y esa paz no es una emoción, no es tranquilidad psicológica por practicar yoga o por irnos a una montaña en unas vacaciones donde solo escuchemos el silbido de los pajaritos, una quebradita que suene rico ahí, que podamos dormir. No es ausencia de problemas. Es más, cuando una persona decide dejar el pecado para seguir a Cristo, créanme, a veces los problemas arrecian con más fuerza. Es algo mucho más profundo, porque esa paz de la cual estamos hablando y de la que dice el apóstol Pablo es el fin de la guerra entre un Dios santo y un pecador culpable. Porque el mayor problema del hombre o del ser humano, cuando la Biblia dice hombre, habla de ser humano, ahí encierra también a la mujer. No es económico, no es político, no es emocional. El mayor problema del ser humano, no solo hoy, sino a través de todos los tiempos, el mayor problema es su condición delante de Dios. Y tristemente es donde menos nos detenemos a pensar. Cada vez que tenemos una circunstancia adversa, o a veces Dios mismo en su gran amor y misericordia nos orilla a circunstancias difíciles, queremos correr a la iglesia, pero para ver en qué nos podemos involucrar. Es un deseo no siempre de irnos a solas y meditar y decir estas palabras que la Biblia resalta del apóstol Pablo cuando cayó de rodillas y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la Biblia que temblando dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? El mayor problema del hombre es su condición delante de Dios, y es que está en enemistad permanente con Dios. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir con tanta seguridad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando pensamos en los problemas del ser humano, generalmente pensamos en las enfermedades, en las dificultades económicas, en los conflictos familiares y en las cargas que acompañan nuestra existencia. Constantemente miramos a los padres de familia o a la familia entera tratando, pero esmeradamente, con muchísima dedicación, solventar lo más pronto posible estos problemas: enfermedades, dificultades económicas, conflictos familiares y las cargas que acompañan nuestra existencia. Y muchas veces urgen tanto eso, que eso nos hace volver a la iglesia, no porque amamos a Jesús, no porque el amor de Cristo nos constriñe,
sino porque la iglesia es un medio donde puedo encontrar a alguien que me pueda ayudar a salir de esta situación. Si ustedes se fijan, es un pensamiento egoísta también. Es pensar en cómo resuelvo la enfermedad de mi mamá, de mi papá, o enfermedad mía en mi caso. ¿Cómo resuelvo esta dificultad económica que me está asfixiando? Entonces necesitamos buscar un lugar como la iglesia. Pero pocas veces pensamos en el sacrificio que sucedió hace más de 2000 años, en el maravilloso sacrificio en la cruz del Calvario, y corresponder con, por lo menos con un tiempo de meditación para examinar mi vida, para examinar mi condición delante de Él. Y créanme, ese es el camino y ese es el primer paso que debería de haber en el ser humano. Sin embargo, la Biblia dirige nuestra atención hacia una realidad más profunda y más solemne. El problema del pecado no consiste únicamente en que destruye matrimonios, en que arruina vidas o que produce sufrimiento. El verdadero problema del pecado es que coloca al hombre en una situación de culpabilidad delante de Dios y lo hace acreedor de una sentencia de juicio. Así que si vemos esto con esta dimensión, esto nos haría correr, no a ver qué puedo hacer en la iglesia, sino cómo me ve Dios justo ahora. ¿Cómo estoy delante de Dios? Porque el estado que tengamos determina lo que podamos hacer o no delante del Señor. En el capítulo 3, versículo 23, un versículo tan conocido, el apóstol Pablo toca y recalca el problema de la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, desde el mero capítulo 1, él se centra en el problema de la humanidad, el pecado. Y es que después de la caída, todos los seres humanos estamos incluidos. Pablo dice: todos pecaron, los religiosos y los que no son religiosos, los moralistas y los inmorales, los judíos y los gentiles, los pobres y los ricos. Todos necesitamos correr a Cristo, correr a la cruz para ser justificados por Él. Esta palabra destituidos transmite la idea de alguien que ha sido privado, excluido o separado de aquello para lo cual fue creado. Qué terrible, qué terrible. Están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están apartados del propósito original para el cual Dios les ha creado. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios, exaltando a Dios con nuestras acciones y con todo nuestro ser. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, escribe lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya esta es otra perspectiva que nos deja el profeta Isaías. El problema del hombre ya no es simplemente que ha cometido pecados. El problema es que el pecado lo ha separado de Dios. Y todavía más, el hombre se encuentra bajo la justa ira de Dios. Al inicio les mencionaba la historia de ese hombre que fue encontrado por la migra y que no paraba de dar gracias y que alzaba sus manos para exclamar, para exponer la felicidad que sentía, porque estaba siendo lleno de algo que necesitaba.
El ser humano hoy en día tristemente cree que lo que necesita es congregarse en una iglesia y poder activar en una iglesia, tener alguna participación de alguna u otra manera en una iglesia, dejando la esencia de lo que Dios realmente espera. Hay tantas cosas que se viven a través de todas las generaciones, pero en nuestra generación hay una desidia por venir a Jesús, para ser ministrado por Jesús, para que Jesús diga la condición actual de nuestro corazón. Y seguimos buscando resolver solamente nuestros problemas. Seguimos de manera muy egoísta viniendo a Jesús porque creemos que es la única manera de no ir presos por alguna condición, por alguna situación, de no perder mi hogar, de no perder a mis hijos, de que no se pierda mi esposa, de que no se pierda mi esposo. Pero muy pocas veces queremos centrarnos en Cristo para que Él nos acepte. Hoy en día muchos están pasando al frente de los altares a aceptar a Cristo para iniciar una vida tradicional religiosa. Pero muy pocos quieren sentarse a la luz de la palabra para comenzar a encontrar pecados y traerlos al Señor para suplicar perdón por ellos. Vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, pero poco de su santidad y de lo que Dios demanda. Se habla del cielo, pero se evita hablar del juicio. Se predica muchísimo sobre bendiciones que puede reclamar, sobre todas las promesas que la Biblia tiene, por cierto, para los hijos, pero se guarda silencio sobre la ira divina. Sin embargo, yo quiero decirles que la misma Biblia que nos habla del amor infinito de Dios, también nos recuerda que Él es santo y que Él es justo y pagará a cada uno según sus obras. Su ira, la ira de Dios, no es un arrebato emocional, es la santa reacción de un Dios perfectamente justo contra todo aquello que es contrario a esa naturaleza de justicia. Y aquí aparece otro problema. El hombre intenta resolver su situación mediante sus obras, pero Dios declara a través del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6: si bien, dice la palabra del Señor, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre necesita algo que él, o sea, hablando del ser humano, no puede producir. Y ahí es donde comienza a resplandecer la gloria del Evangelio. Y es aquí donde comienza a brillar las buenas nuevas de salvación. Porque Evangelio, yo no sé si ustedes sabían, del hebreo evangelizo significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Si hemos comprendido hasta ahora la gravedad del problema del ser humano, entonces quizás surja una pregunta: ¿cómo puede un pecador culpable presentarse de un Dios absolutamente santo? Y la respuesta natural del corazón humano ha sido siempre la misma. Desde el principio de la historia del hombre, el hombre ha tratado de acercarse a Dios mediante sus propios esfuerzos. Religiones, ceremonias, sacrificios, penitencias y buenas obras han sido intentos desesperados por producir justicia aceptable delante de Dios. Por eso les decía casi al comenzar que muchas personas dejan de querer traer su causa ante el juez justo, ante un Dios verdaderamente justo, y quieren correr ante el liderazgo de la iglesia para involucrarse en una causa. Y yo creo que son buenas intenciones, pero nacen de un corazón que todavía no está regenerado.
Y eso es lo que nos deja ver este versículo del profeta Isaías. El evangelio, estas nuevas de salvación, destruye esta idea humana, porque el hombre no necesita una mejor versión de sí mismo, necesita una justicia perfecta. Y esta justicia pues no se encuentra dentro del hombre, así que todo lo que propongamos para hacer sin antes haber sido justificados y regenerados va a ser rechazado en el cielo, y lejos de traer bendición, traerá condena más bien a nosotros. El apóstol Pablo escribió refiriéndose a Israel en Romanos, el capítulo 10, versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios, hablando de un pueblo que practicaba muchísima religión tradicional, inclusive lo que Dios había establecido muchísimos años atrás, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo repito, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué descripción tan exacta del corazón humano. El hombre quiere una justicia propia, quiere contribuir, quiere aportar algo, quiere merecer la salvación. Pero mire qué tremendo, mientras intenta levantar su propia justicia, rechaza la única justicia que puede salvarlo. Mientras intenta, se desgasta por producir su propia justicia, rechaza la única justicia que puede salvarlo. El teólogo y escritor y el comentarista bíblico Matthew Henry escribe al respecto: el gran error de los hombres es que buscan ser justificados por algo de ellos mismos, cuando la justicia que salva es la que Dios provee gratuitamente por medio de Cristo. Y la Escritura declara que aún nuestras mejores obras son insuficientes. El profeta Isaías, en una de las profecías mesiánicas, capítulo 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No olvide que el profeta Isaías está trayendo una palabra de Dios al pueblo, al que se denominaba el pueblo de Dios. Un pueblo que cumplía con todas las prácticas ceremoniales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Observe que Isaías no está hablando, mejor dicho, de nuestros peores pecados. Está hablando de nuestras justicias, de lo que nosotros queremos ofrendar, de lo que nosotros queremos traer al altar, de aquello que nos puede ayudar para presentarnos justificados delante de Dios, o dignos, para sentirnos dignos, miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, de aquello que nosotros consideramos humanamente bueno, de aquello de lo cual podríamos sentirnos orgullosos. Pero aún nuestras mejores obras están manchadas por el pecado. Y aquí se encuentra el verdadero problema. Dios no exige una justicia parcial, no exige una religión sincera, no exige simplemente una vida mejor. Dios demanda perfección. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 48. Sed pues, imperativo, mandato, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección es precisamente aquello que ningún hombre, ningún ser humano es capaz de producir. Todos hemos pecado, dijo el apóstol Pablo al inicio de Romanos. Todos hemos fallado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, si vamos a ser salvos, necesitamos una justicia que venga de afuera de nosotros.
una justicia perfecta, una justicia divina. Y es justamente acá, cuando llegamos al corazón del Evangelio. La maravillosa noticia no es que Dios ha rebajado su estándar y ahora se necesita menos para ser salvo. La maravillosa noticia del Evangelio o de las buenas noticias es que Cristo vino a cumplir perfectamente aquello que nosotros jamás podríamos cumplir. Él cumplió la ley a cabalidad, la cumplió en su totalidad, la cumplió perfectamente. Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir. Él obedeció perfectamente al Padre, jamás cometió pecado, dice la palabra. Y después murió como sustituto de los pecadores. Teológicamente a esto se le conoce como propiciación. Él propició el acceso, Él propició la reunión, la comunión nuevamente del ser humano con un Dios que es santo. Por eso Pablo pudo escribir en 2 Corintios a los Corintios, valga la redundancia, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se los leo de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué intercambio tan glorioso. Cristo tomó nuestra culpa, tomó nuestro lugar. Nosotros recibimos su justicia. ¿Se acuerdan la historia inicial del mercado de los muertos Jobo? Se vestían con ropas muy dignas, muy elevadas, que ellos no eran capaces de pagar. El ser humano, el hombre que busca a Dios, que corre a Dios, que va a Dios, entonces recibe esa bendición de la justificación, es vestido con la ropa de la justicia de Cristo, el único que sí pudo cumplir a la perfección la ley. Ese Jesús, ese acto que ocurrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, es el que nos justifica. Él recibió la condenación, nosotros recibimos la aceptación. Él fue tratado como pecador sin serlo, y nosotros somos tratados hoy como justos. ¡Qué maravilloso! Regalo inmerecido. Eso se llama gracia. Esa es la gracia de la que predicamos. William MacDonald, un teólogo también muy reconocido y renombrado, escribe al respecto. La justicia de Cristo es acreditada a la cuenta del creyente, del que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y ha restablecido su relación y su comunión con Cristo. La justicia de Cristo es acreditada a la cuenta del creyente. Dios lo ve vestido con la perfección de su Hijo. Y el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La fe no produce justicia en sí misma. La fe simplemente recibe la justicia que Dios ofrece a través de Cristo. Y esto nos hace recordar aquella historia del mercado de los muertos Jobo nuevamente. Aquellos estudiantes que se paseaban por la plaza vestidos como el presidente, no fabricaron aquellos trajes. De hecho, no los merecían, porque no pagaron por ellos. No tenían los recursos para adquirirlos. Simplemente los recibieron. Y vestidos con una ropa que perteneció a otro, podían caminar con su cabeza en alto y con dignidad. Es exactamente lo que ocurre con la persona que ve a la cruz, que ve al Calvario, que ve a Cristo, al Cristo sufriente, al creyente. Así le ocurre de la misma manera. Un día compareceremos delante del trono de Dios. Estaremos vestidos con la justicia perfecta de Cristo.
Pero todavía queda una pregunta por responder. ¿Cómo fue posible que Dios siguiera siendo justo y al mismo tiempo declarara justo al pecador? ¿Cómo puede absolver al culpable sin comprometer su santidad? Cristo hizo lo que el hombre nunca podía hacer. La respuesta del Evangelio es tan sencilla a esto como también gloriosa. Buenas nuevas, recuerden, Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Lo que el hombre jamás pudo hacer, Dios mismo vino a hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Quizás todos hoy aquí me digan, sí, eso ya lo sabemos, tanto que se nos ha hablado de arrepentimiento. Bueno, Pablo en alguna ocasión dijo, discúlpenme esta locura, no me es problema repetir las mismas cosas. El problema es que mientras haya gente que necesite la salvación, esto no puede callarse, esto no puede parar de decirse. Y si usted lo ha escuchado muchas veces, pues todas las veces que lo escuche, cuando se presente aquel día delante del juicio del gran trono blanco, tendrá que dar cuenta de todas las veces que Dios extendió su gracia, su amor y su misericordia, y le recordó cuál era el camino y cuáles eran las consecuencias de un lado y las consecuencias del otro lado. Una de las verdades más extraordinarias del Evangelio es que Dios no esperó a que nosotros mejoráramos para amarnos, a ver si se compone un poquito la humanidad. Les voy a mandar una advertencia para ver si encuentro un buen número, cuando ya tenga que ir a morir por ellos, a ver si hay un buen número de personas que merezcan que yo muera por ellos. No fue así. Él no guardó hasta que fuéramos dignos de misericordia. Tampoco esperó hasta que abandonáramos completamente nuestros pecados, para entonces ahí sí extendernos su gracia. El amor de Dios se manifestó precisamente cuando todavía éramos pecadores y enemigos de Dios, cuando todavía éramos rebeldes, cuando estábamos en una rebelión abierta, manifiesta, intencional y voluntaria contra Dios. Es por eso que este amor de Dios no se puede explicar. Y hoy la humanidad entera lo está tomando con tanta ligereza, con tanta liviandad. Es interesante recordar la historia para que nos sirva para conmovernos, para estremecernos, para maravillarnos de esta gracia, de este amor otorgado. La historia del rico y Lázaro, cuando ellos fallecen, que se encuentran en el cielo. La Biblia describe la situación desesperante y terrible que vivía el hombre rico, y le dijo: Señor, tal vez puedes permitirle, parafraseado, permitirle a Lázaro que moje la punta de sus dedos para que toque mi lengua. Y cuando Dios le dice eso, no se puede, no se puede. Entonces le dice: bueno, Señor, entonces que vaya Lázaro y que le diga a mi familia todo esto que yo estoy viviendo, y que les predique para que ellos no vengan a vivir lo que yo estoy viviendo. Mire qué tremendo, cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no hay esperanza, surge un corazón distinto. El fuego está cambiando todo, el fuego está poniendo todo en su lugar, el juicio de Dios está poniendo todo en su lugar. Pero ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Así que miren, aunque a usted esto le parezca aburrido, son las nuevas de salvación. Es el evangelio de Cristo, es el amor manifiesto de Cristo. Hoy, una vez más, después de tantas veces, Dios expresándonos a través de su palabra el deseo que tiene de salvarnos, el deseo de Dios para alcanzarnos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos para que vivamos eternamente con Él. Si observamos cuidadosamente las palabras del apóstol Pablo, no dice que Cristo murió por hombres buenos, no dice que murió por personas que ya se habían corregido, dice que murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y digo nosotros, aunque yo me considero en comunión con Dios, me considero salvo, pero es que antes de que Él me alcanzara, era enemigo de Dios, mi vida era aborrecible. Y por años intenté traer una justicia
que me enorgulleciera a mí. Yo quise traer obras delante de Dios, obras que salían de un corazón podrido, asqueroso y pecador. Y Jesús vino a salvar a pecadores, y ojalá que esto fuera como un destello, como un relámpago, como cuando hacen esos juegos pirotécnicos, que algunas veces se dibujan frases en el espacio, y que esto lo pudiese recordar la humanidad entera, inclusive los que ya hemos sido alcanzados. Dios vino a salvar a los pecadores. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar a los culpables, vino a salvar a los perdidos. El predicador famoso Charles Spurgeon escribió: Cristo no murió por amigos. Mire, reflexionen estas palabras. Cristo no murió por amigos, sino por enemigos. No murió por justos, sino por culpables. El amor de Dios brilla con mayor intensidad precisamente porque fue dado a quienes no lo merecían. Qué maravilloso. Se los leo de nuevo. En un mensaje Spurgeon, un hombre que es muy reconocido porque sus mensajes tuvieron tanto impacto que miles de almas vinieron al Señor para ser salvas. Este hombre, en uno de sus momentos encendidos en el altar, dijo: Cristo no murió por amigos, sino por enemigos. No murió por justos, sino por personas culpables. El amor de Dios brilla con mayor intensidad precisamente porque fue dado a quienes no lo merecían. Y estas palabras de Spurgeon nos recuerdan que nuestra salvación no descansa en la intensidad de nuestro amor o lo que podamos dar a Dios, sino en la inmensidad de su amor por nosotros. El apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el amor de Dios no se manifestó únicamente en palabras, se manifestó en un sacrificio del cual todos tienen conocimiento en este lugar. La cruz no fue un accidente de la historia, ni una tragedia inesperada. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado proveer un sustituto para los pecadores. Y la esencia del Evangelio es justamente esto: la sustitución, el sacrificio vicario de Cristo. Vicarios es una palabra en latín que significa justamente el que toma mi lugar. El que toma el lugar. Por eso es, haciendo un paréntesis, al Papa se le dice vicario, el sustituto. El sustituto de Cristo no es el Papa, con todo respeto. El sustituto de Cristo: voy a pues a preparar morada y no les dejaré solos, les enviaré al Consolador. El sustituto de Cristo se llama Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué decimos el sacrificio vicario? Porque Él tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó. El lugar que nos correspondía a nosotros de juicio y condenación, Él lo tomó. Y la esencia del Evangelio es justamente eso, la sustitución. Cristo tomó el lugar que a mí me correspondía, y lo debemos decir así, no que nos correspondía, que a mí me correspondía. Él llevó el juicio, la deuda que a mí me correspondía. El inocente fue tratado como culpable para que los verdaderamente culpables fueran tratados como justos. ¿Cómo entender esto? Esto así no tiene una explicación lógica, difícil sentarse y poder explicar la dimensión del amor de Jesús. Cristo tomó el lugar que nos correspondía. Y el apóstol Pedro resume esta verdad con una profundidad extraordinaria. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, no es nosotros, sino para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amadas personas, qué glorioso intercambio. El santo por los pecadores, el justo Jesús por los injustos, el Hijo eterno de Dios ocupando
el lugar de hombres totalmente culpables. Y esta verdad ya nos había sido anunciado. La diferencia entre la vida y la muerte no estaba en la calidad moral de las familias que pertenecían dentro de las casas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En la época de la Pascua, desde allá se nos anuncia un sustituto. Pero la protección que iba a haber para las familias no estaba en la calidad moral. No habían sido seleccionadas por ser mejores personas que otras. La diferencia estaba en la sangre del Cordero. Cuando iba a pasar el ángel destructor o el ángel de la muerte, la diferencia no iba a ser catalogar la actitud moral de las personas. El ángel iba a ver la sangre del Cordero que estuviese en las puertas. Éxodo capítulo 12 versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La seguridad de los primogénitos no descansaba en sus méritos, sino en la sangre del sacrificio. Y de la misma manera, nuestra esperanza no descansa en nuestra bondad, en las acciones que nosotros podamos traer al altar. No descansa en nuestras obras, sino únicamente en la sangre preciosa de Jesucristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios, y la cruz es la máxima expresión del amor de Dios. Estamos hablando de gracia. Estos son medios de gracia, regalos inmerecidos. Siglos antes, el profeta Isaías contempló proféticamente aquella escena y escribió: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el mismo profeta Isaías, unos versículos más adelante, dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, la humanidad. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Toda nuestra culpa fue colocada sobre Cristo, y eso estoy seguro que lo sabemos. Ahora, ¿lo meditamos? ¿Lo meditamos como para detenernos y para analizar nuestras acciones o lo que seguimos haciendo? Toda nuestra rebelión fue cargada sobre él, toda nuestra condenación cayó sobre el Cordero perfecto. Y ahí en la cruz, la justicia divina quedó plenamente satisfecha. El acceso ahora es para todo el que quiera y desee entrar. La condición es ejercer fe salvadora en el único mediador. John Stott escribió una frase memorable: la esencia del pecado es que el hombre se sustituye a Dios. La esencia del pecado es que el hombre se sustituye a Dios. Y la esencia de la salvación es que Dios se sustituye a sí mismo por el hombre, a sí mismo. Nadie le pidió, nadie le ordenó, nadie le obligó. Esta es una gloriosa verdad, y yo quisiera que el Espíritu Santo abra un agujero en los corazones, que nos traspase y que esta palabra no se quede suelta en el aire, y que nos haga meditar cuánto Dios nos ha amado y cuánto ha hecho Dios por nosotros. La deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha totalmente en Jesús, la ira de Dios fue aplacada y la reconciliación fue obtenida. La enemistad terminó ahí, y todo esto fue logrado por una sola persona, el Señor Jesucristo. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dijo con tanta convicción: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo: la fe es una mano vacía que se aferra a Cristo y recibe todo de Él.
La fe es una mano vacía que se aferra a Cristo y recibe todo de Él. Y Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La guerra terminó. Esto es evangelio, buenas nuevas. La guerra terminó. El tribunal ha hablado. La sentencia ha sido pronunciada y el juez de toda la tierra ha declarado justo al pecador que ha puesto su confianza en Jesucristo. Por eso Pablo puede elevarse aún más y escribir una declaración más consoladora de toda la Biblia. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo quiero leer despacito para evitar malas interpretaciones. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo repito para que usted no diga: abrazo esa palabra, arrebato esa palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice menos condenación, no dice un poco de condenación, no dice una reducida condenación, dice ninguna condenación. Díganme si esto no son buenas noticias. A esto se le llama evangelio, buenas nuevas de salvación. Antes el acceso era difícil, antes no se podía, ahora se puede. ¿Usted quiere? Quede en sus manos. Les invito a cerrar sus ojos para concluir con lo último. Al llegar al final de este pasaje podemos comprender por qué Martín Lutero consideraba la doctrina de la justificación por la fe como el artículo sobre el cual la iglesia permanece o cae. Porque aquí no estamos hablando de una verdad secundaria, sino del corazón mismo del evangelio. Y al cerrar esta meditación, permitamos guardar 4 verdades que deben permanecer profundamente grabadas en nuestra alma, en lo más profundo de su alma. Y la número 1 es que el mayor problema del hombre no es su situación terrenal, sino su condición delante de Dios. Muchísimas veces, o casi todo el tiempo, si pudiéramos decir, vivimos preocupados por las cargas y las dificultades de esta vida. Nos inquietan las enfermedades, los problemas económicos, las luchas familiares y la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Pero la Escritura nos recuerda que el problema más profundo del hombre no es horizontal, sino vertical. La tragedia suprema del ser humano no es la pobreza, ni la enfermedad, ni aún la muerte física, sino vivir separado de Dios y bajo la condenación de su pecado. Por eso, la necesidad más urgente del hombre no es simplemente mejorar sus circunstancias, sino ser reconciliado con su Creador. Y la segunda verdad que debe estar grabada en el alma de todo ser humano es que Cristo hizo en la cruz lo que nosotros jamás habríamos podido hacer. La deuda era demasiado grande, la justicia divina era demasiado santa y nuestra condición era demasiado desesperada. Pero aquello que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible por medio de su Hijo. El Señor Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos y murió la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha
y el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad. El Evangelio de Juan nos recuerda, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nada quedó pendiente, nada necesita ser añadido, nada falta por completar. Cristo ya lo hizo todo. Y una tercera verdad que debe quedar y que debe resonar, que debe tronar en nuestro corazón y en nuestra alma, es que la justicia que nos salva no es nuestra. La justicia que nos salva no es nuestra. Es la justicia perfecta de Cristo, acreditada a aquella persona que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, que es creyente, que es salva. Cuando comparezcamos delante del Señor, nuestra esperanza no descansará en nuestros méritos, ni en nuestras obras, ni en nuestra religión, ni siquiera en nuestros años dentro de la iglesia. Nuestra confianza estará únicamente en Jesucristo, porque Dios no recibe al pecador sobre la base de su propia justicia, sino sobre la base de la justicia perfecta de su Hijo. Y como un recordatorio, el apóstol Pablo a los Filipenses, versículo que ya hemos leído y reflexionado, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amados, qué gloriosa esperanza. Ser aceptados por Dios, no por quienes somos, porque no tendríamos nada que ofrecer, sino por la causa de aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es evangelio. Estas son buenas nuevas de salvación. Y una cuarta verdad que se debe quedar grabada en nuestro corazón, que debe penetrar nuestra alma, es que todo aquel que pone su confianza en Jesucristo puede estar y vivir en paz con Dios. Quizás haya personas que han vivido durante años cargando culpas, luchando con la incertidumbre o intentando ganar el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Pero el Evangelio nos anuncia una noticia gloriosa. Existe una paz que el mundo no puede dar y que ninguna obra humana puede producir. Esta paz es la paz que fue comprada por la sangre de Cristo y obtenida por medio de su sacrificio perfecto. Por eso Pablo puede declarar con absoluta certeza: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, no dice que podemos esperar tener paz, no dice que quizá algún día tendremos paz, no dice que estamos tratando o estaremos tratando por siempre de alcanzarla. Dice que tenemos paz ahora mismo para con Dios. La guerra terminó, la deuda fue pagada, la condenación fue satisfecha y la justicia de Dios fue cumplida. Y todo esto fue conseguido por una sola persona, nuestro amado Jesucristo. Para los cristianos, amados hermanos, para los cristianos, mis queridísimos hermanos, si usted ha puesto su fe en Cristo, descanse en esa verdad gloriosa. Su esperanza no descansa en la perfección de su vida, sino en la perfección de la obra de Cristo. Y para todos aquellos que hoy por hoy, si se analizan, sienten que todavía no están caminando con el Señor, que no han sido justificados, hoy es un buen día para abandonar toda confianza en sí mismo y descansar únicamente en aquel que murió y resucitó por los pecadores, en aquel que tomó nuestro lugar. Porque al final de todo, nuestra esperanza no está en lo que hemos hecho por Dios o para Dios. Nuestra esperanza está en lo que Dios hizo ya
por nosotros en Jesucristo. Recuerde, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz es la paz que solamente Cristo pudo conseguir para la humanidad. Bendito seas esta mañana, Señor Jesús. ¿Cómo no alabarte? Al comprender inclusive que somos indignos, Señor, de este regalo tan maravilloso. Y es que al comprender la salvación y la comunión contigo, Señor, encontramos una infinidad de riquezas en la intimidad y comunión contigo. Señor, cuando comenzamos a caminar tomados de tu mano, miramos la salvación como una obra maravillosa, como un regalo maravilloso, pero es que también esto está lleno de tantas bendiciones en el camino. Señor, sinceramente, la humanidad entera merecía un castigo y has ofrecido más de lo que nuestras expectativas puedan alcanzar a comprender. Es que nos has dado más de lo que nosotros podríamos razonar. Señor, cuán grande amor, cuán incomparable amor. Muchísimas gracias, es lo único que podemos decir esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, y mi oración para que cada alma hoy en este lugar y los que nos miran, Señor, por los diferentes medios, puedan meditar y reflexionar, porque esta salvación, esta redención es para todos. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo las vidas como siempre lo hace y como siempre lo ha estado haciendo. Y oro para que los corazones puedan disponerse, Señor, a ese trato tan especial de tu Espíritu Santo. Ojalá, Señor, que los corazones se puedan disponer para lo que de verdad quieres hacer. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Un grito más de advertencia para las almas que todavía no están alcanzadas. En tu nombre santo te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Si usted tiene una necesidad personal de consejería o de oración, por favor llámenos a los teléfonos 2221-1891 y 3366-9902. De nuevo, llámenos a los teléfonos 2221-1891 y 3366-9902 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos para servirle. Que el Señor le bendiga.